Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algo muy interesante, que bueno, va a ser el resumen del proyectillo este que he hecho en un día, que esto se hace en un día. Esto lo he hecho a fines de maquetación, para que quede claro los principios básicos y sólidos de una maquetación web de un blog. En este caso es de un blog. Por eso el meter todo dentro de un div principal, que le damos un ancho de lo que sea aquí, un 65%, lo que sea y tal, una imagen de fondo, en fin, que veréis que difiere de otros tipos de web en las cuales tenemos aquí una caja de 100% de width para que se ensanche y tal, le damos un alto, luego ponemos debajo el menú y tal. Esto es otro rollo. Esto es meramente para efectos de maquetación y para dos cosas más. Para ver este slider, la funcionalidad de este slider, que es chulísimo, y luego lo vamos a ver en otro vídeo. Vamos a hacer 3 vídeos para que entre todo el contenido que queremos ver. Y luego, por otro lado, aparte de la maquetación web, también vamos a ver los JSON, cómo podemos traernos información de nuestro archivo JavaScript. Estos son JSON. Esto no está puesto en la web como tal. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Así, eso viene de aquí, este JSON, ¿vale? Y vamos a ver lo siguiente, y es el guión, importantísimo para que lo veáis y veáis lo que vamos a ver. Es un guión rapidillo y tal, aquí, para ver qué vamos a ver. Ver el resultado del proyecto, como es lógico, ver el elemento por encima para que sepáis dónde está, cómo lo podéis instalar en Visual Studio Code, y luego cómo hacer uso de él, ¿vale? Algo sencillito. Ver el CSS, por supuesto, ver el CSS del proyecto, ver todas las características más importantes que han definido la maquetación del sitio web. Ver el grid layout en el inspector de elementos y en el CSS, que considero que es muy importante el grid layout, no es otra cosa que ver en las líneas en las que dividimos el proyecto con un grid layout y verlas a efectos visuales en el navegador, en el Chrome, ¿vale? Y luego vamos a ver el archivo JavaScript, y vamos a ver dos cosas dentro del JavaScript. Vamos a ver la creación de JSON, que es una tontería, y esto es la creación de la plantilla llamada desde CSS a esta, la plantilla, que tiene no es tanta tontería. Hay que hacer un for each y poco más for each del array del JSON que hemos creado, de los JSON, y ya está, no tiene más película, ¿vale? Y una vez que hayamos visto todo esto, ya tengamos más o menos clara la idea de los elementos que intervienen en el proyecto, vamos a ver dos cosas más. Vamos a ver, por un lado, el plugin jQuery Slider, que es un plugin que está muy bien, que nos permite hacer slider pues de todo tipo. O sea, todo lo que te puedas imaginar de slider, pronter, verticales, horizontales, se puede ver. Y luego, en el tercer vídeo, la tercera clase, vamos a ver la librería Moments GIs, que es para formatos de fecha. Esto está bastante bien, que es esto de aquí. Bueno, es esta la llamada por los CDNs. Está todo, lo tengo aquí, luego publicaré los enlaces en los comentarios del vídeo, no os preocupéis, correspondiente. Y aquí, como podemos ver, voy a poder ver más o menos de qué va esto. Es de, bueno, pues sencillamente de cómo optimizar los formatos de fecha cuando estamos trabajando, pues aquí con los JSON, ¿no? Entonces, pues no, ¿qué pasa? Que hay que usarlos. ¿Por qué? Pues porque si no, se ve fatal. Entonces, los JSON como tal son estos. Esto de aquí, estas fechas, ¿lo veis? 2023, julio 20. Ay, no, ratón, vaya. Publicado el día tal. Aquí ya hay una cadena de, bueno, de elementos, de objetos, perdón, que interviene una concatenación de caracteres con unos $, que llaman a la variable en cuestión. Bueno, veis más o menos la línea de lo que quiero explicar, ¿no? Quiero que se quede claro, perdón. Y nada, aquí veremos cómo podemos trabajar con esto, lo vamos a ver en detalle en el tercer vídeo. Y luego el del jQuery, si lo voy a decir, el slider, que vemos aquí cómo se puede trabajar con esto. Sí que es cierto que, vamos a ver si lo vemos más claramente, options, no estaba en options. Aquí evidentemente tenemos todas las... Esto ya digo que esto lo vamos a ver luego en el segundo vídeo.
y vamos a ver cómo podemos bueno, pues optimizar todo lo que queramos, cómo podemos montar esto en nuestra web. Vamos a ver sin ningún problema, ¿vale? Ahora mismo en esta clase lo que más me preocupa es la explicación de esto, ¿no? Entonces, siguiendo el guión que hemos visto al principio, vamos a ver, ya hemos visto esto, la línea M. Vamos a ello. Para ver esto, de dónde viene y tal, vamos a verlo desde aquí. El instalador de... Aquí tengo... Aquí la podéis buscar como tal. Emmet. Es sencillo, lo instaláis, seleccionáis, lo instaláis. Yo lo tengo instalado. Y una vez que lo tengáis instalado, bueno, pues sencillamente lo que hacemos es, por ejemplo, vengo aquí, voy a crear un archivo index2. A ver, a ver. Simplemente para que veamos la dinámica. Aquí ponemos un HTML5, ya nos crea esto, le meteríamos el enlace del CSS y de las librerías que hicieran falta. Y una vez que tuviéramos eso, pues ya sencillamente lo tenemos aquí y le diríamos, por ejemplo, pues quiero un header. Dentro de ese header quiero... no me acuerdo ahora mismo, es de cabeza. Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, un H1, quiero un H1 dentro de ese header. Y ahora le concatenas o le pones debajo, pues por ejemplo, el nav. El nav, y dentro del nav quiero un UL, y dentro de este UL quiero elementos li por 5, por ejemplo. Y luego hemos visto la concatena de esto. Bueno, importante esto quiere decir un UL, y dentro, cuando quiera decir dentro de este elemento UL, lo hacemos con este símbolo de mayor. Y cuando queremos concatenar algo, poner algo debajo de un último elemento, en este caso tenemos un H1 y debajo de este H1 quiero un nav, pues le ponemos el más. Esto es multiplicar, evidentemente, para que me genere 5 elementos de lista. Y yo podría seguir con poniendo muchas cosas, pero vamos a dejarlo así para que veáis lo que fue. ¿Lo veis cómo va esto? Bueno, pues esto yendo así, yo tengo una línea, si queréis la vemos para que efectos prácticos lo tengáis presente. Vamos a cargarnos esto. Y bueno, importante que sepáis que yo esto, bueno, tengo mis apuntes como el lógico y tal, perfectamente organizados. Y lo que hacemos es, en este caso, bueno, yo tengo aquí más o menos la estructura que va a haber en mi sitio web, pues yo ya me tengo aquí mi chuleta hecha que me da esta salida, ¿vale? Y es más o menos lo que quiero que veamos. Esto es así de simple. Esto es poner toda esta línea, que es for y enter. Vamos a verla antes, por cierto. Un section con un ID global. Dentro de este ID global, que sería la etiqueta principal, quiero un header, es decir, una cabecera. Y dentro de esta cabecera quiero un div con el ID logo. Lo pongo entre paréntesis porque yo aquí no quiero concatenar ni quiero poner dentro de. Quiero que sea independiente y luego, después de esto, tener otra estructura que sea nav, es decir, menú de navegación con el ID menú, dentro un L, dentro un li y dentro los enlaces con la clase A, y le ponemos ítem $. Esto es para que ítem es un nombre, no elemento, o ya está, y ese $, para que automáticamente me vaya haciendo un incremento 1, 2, 3, 4 en función de los ítems que le vaya agregando. Aside, bueno, un aside, con la etiqueta aside. Esto podemos aplicar aquí tecnología BEM perfectamente, que sería lo correcto. BEM viene de elemento, no me acuerdo, no me acuerdo de las siglas, pero bueno, es interesante. Y section, un section con un ID section, dentro de ese section quiero un div con el ID post, y así vamos haciendo todo esto, como podemos ver, hasta llegar aquí. Y aquí en el form, pues vamos a activar esto para que llame a la función,
y me lo ha hecho, me ha creado la estructura. Como podemos ver, es una estructura que lista para el contenido. Esto se tarda 5 minutos en hacerlo. No tiene ninguna complicación una vez que se aprende a usar Emmet. Hay tutoriales varios. No tengo ninguno en estos momentos de Emmet. No me importaría hacerlo si queréis. Lo podemos hacer y podemos ver. Es sencillo. Y ya está. Tenemos esto. Bueno, pues una vez que tenemos esto, lo vamos rellenando. Y vamos dándole pues todo lo que necesite. Como os decía al principio, lo que hacemos es... disculpar. Al principio lo que hacemos es declarar todo lo que vamos necesitando para nuestros plugins, para nuestras librerías, que esto lo veremos en el vídeo 2 y en el vídeo 3, que sepáis que se lo vamos poniendo aquí, y aquí hago una mención que ya he hecho mención en algún otro vídeo, pero que puede resultar de mucha ayuda, y es que el JavaScript, la llamada JavaScript, la hagáis aquí abajo. En principio la podéis hacer arriba en la cabecera, siempre que pongáis defer, ¿vale? Esto aquí abajo no tiene sentido porque ya aquí abajo ya se carga. Ya he explicado 1000 veces cómo funciona esto, que primero lo que hacemos es que nos carga, se tiene que cargar todo el HTML para que una vez que se cargue todo el HTML se ejecute el JavaScript y haga algo con lo que tiene en memoria previamente cargado del HTML. Entonces pues se pone al final, porque es secuencial esta programación y funciona así. No pasa nada si podemos el defer y ya está. Lo menciono para que quede constancia. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a seguir viéndolo. Y ahora lo que vamos a ver, una vez que hemos visto esto, ¿vale? Vamos a taparlo, a marcarlo, perdón. Y vamos a ver el CSS, ¿vale? Luego vamos a ver el grid layout. Y el CSS es importantísimo, porque todos sabemos ya por qué. Evidentemente porque es el formato de nuestro frontend. Si estamos viendo frontend, tenemos que ver CSS. Aquí lo primero que tenemos es un res sencillo. Esto es margin 0 para padding 0 para que todos los elementos se ajusten a la esquina inferior o a la esquina superior izquierda y a la esquina superior, para que se ajuste a 0 a lo que es la parte de esto. Esto lo veis. Si yo hago este res, pues luego esta imagen se me va a aplicar sin ningún problema. Y esto, si yo quisiera quitarle este margin top y ponerlo a 0, esto estaría aquí, esta línea estaría aquí, porque le hemos dicho que previamente esto sea 0, tanto el padding como el margin. Lace style none, para quitarle las líneas de estilo a los enlaces y demás. Y luego un selection con el color corporativo, que esto no es otra cosa que para que cuando yo me venga aquí y seleccione mi texto, en lugar de aparecer en azul, aparezca en el color de la corporativo del cliente. Ya os digo, no tiene mayor misterio. Entonces luego vamos al body. En el body lo que encontramos, bueno, pues es un background con una URL que es la imagen que acabáis de ver. Luego va a estar tan fixed para que se quede fija la imagen. Cuando hagamos scroll no suba ni baje. El global, esto, bueno, aquí es donde viene la película, que quiero hacer un paréntesis, ¿vale? Y quedaros con esta copla porque es muy importante saberse trabajar con slider. En concreto con el slider que tenemos aquí, que es el slider, vamos a ver, BS Slider. Este slider está muy bien, pero tiene una problemática, y es que no permite trabajar con, entre comillas, ¿vale? No permite trabajar porque tiene solución, ahora os lo digo. No puede estar dentro de una estructura con Flexbox ni con ni con Grid Layout. Sabemos que para maquetar usamos tres cosas, o podemos usar tres cosas. Los boot, los margin, perdón, no recuerdo ahora mismo muy bien. Lo primero que hacíamos para crear, antes que se decía llamar antiguamente, hoy en día ya se hace o bien en Flexbox o en Grid Layout. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo aquí en mi estructura, esto no lo vamos a cargar, cuando yo aquí he creado la estructura que he creado antes y cojo mi grid, mi slider, mi etiqueta del slider, ¿vale? Y esto, si yo esto lo meto dentro de un global que tenga previamente aquí, como podemos ver, un flexbox, no me va a funcionar el redimensionamiento del slider. Lo vemos más claramente. Si yo meto este slider dentro de una etiqueta que tenga
asignada bien el Flexbox o el Grid Layout, esta redimensión, ¿vale? Que como podemos ver, esto se escala automáticamente hasta relación de móviles y tal. Evidentemente habría que hacer la arroba media de todos los elementos de la web. Esto no me lo haría. ¿Qué haría? Haría un desbordamiento. Aunque le pongas de todo, no funciona. O sea, es decir, no os compliquéis. Si tenéis esa problemática, lo único que tenéis que hacer es aquí podéis agregar. De hecho, yo tengo aquí en el header creado un display grid porque primero lo hice con un Flexbox y como vi que no me iba, lo hice con un grid. Y como vi que tampoco me iba, pues ya dije, bueno, algo que está pasando. ¿Qué está pasando? Pues que no es compatible con estas tecnologías. La solución, pues sencillamente, disculpad, aunque yo tenga aquí, que perfectamente puedo crear esa estructura, lo que hago es decirle que me aplique esa estructura aquí, al section, si quiero, o al header, mejor dicho, perdón, al header, ¿lo veis? Porque si se aplica al section, esto va a estar dentro del section, sí o sí. Tendría que venirme aquí abajo, sacarlo y a nivel de maquetación se descojonaría. ¿Qué hacemos? Pues crear el section, pasamos olímpicamente a asignarle un grid layout, pero el header, que como vemos es independiente esta estructura de esta otra, esta está fuera de esta, está a continuación de esta, pues esto sería válido. En este header le agrego el grid layout y aquí luego esta estructura se cierra aquí y aquí ya deja de actuar el grid layout. A continuación comienza la slider, que no tiene ningún tipo de grid layout ni nada similar, finaliza el slider y luego volvemos a crear otra estructura de contenido que se llama section con el ID contenido y volvemos aquí ya sí volvemos a cargarle pues si esto es ID contenido, nos venimos aquí al CSS, hacemos una búsqueda y como podemos ver display grid, otra vez le crea otro display grid para que el contenido que está justo debajo del slider tenga ese grid layout, que va a ser todo esto. Esto está dentro de un grid y el menú y el logo está dentro de otro grid, pero el slider está a su bola fuera y cojonudamente bien para que no nos dé problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues esto, lo siguiente que tenía y que quería que viéramos, bueno, todavía no hemos acabado de ver el grid, el CSS, pero me tomo la licencia y vamos a ver el grid layout del inspector de elementos, ¿vale? Que es muy interesante, que hace caso a lo que estamos hablando. F12 para acceder al elemento. Nos vamos a layout y en layout tenemos que activar el show 3 size y el extend grid lines, ¿vale? Y ahora aquí un poco más abajo le decimos, claro, yo tengo dos grid layout, pues activo el primero, que sería el del menú, como os he dicho, lo veis, y ya me aparece aquí esto de una manera fantástica, ¿vale? Y luego activo el segundo, que es este de aquí. ¿Esto a qué se traduce? Bueno, esto se traduce a lo siguiente. Yo teniendo esta información visible, que se va cuando le da la gana, ¿por qué se va? ¿Por qué te vas, chaval? Vamos a ver, movidas, promovidas. Aquí, yo para posicionar un elemento, aquí tengo lo siguiente, y es que me figura, aquí tenéis que tener conocimientos de grid layout, ¿vale? Os lo doy un poco por encima, no es una clase de grid layout ni de CSS, pero os digo que los grid layout, una vez que se definen su estructura, que son con dos líneas, lo que tenemos es aquí, nos definen, los grid pueden ser columnas, que aquí sería la columna 1 y la columna 2, o filas, fila 1 y ya, y la fila 2 aquí abajo. Entonces, para posicionar un elemento aquí, lo que yo hago es decir lo siguiente. Me vengo aquí, digo, vale, ¿esto qué es? Estos son líneas, aunque aquí veis este espacio y dos líneas, esto se entiende como una línea con un espacio, ¿vale? Que ahora vamos a ver en CSS cómo se hace. Línea 1, línea 2 y línea 3. Este elemento, ¿dónde está? Comienza en la línea 2 y finaliza en la línea 3. Vale, de la fila, por cierto, de la fila 1, ¿lo veis? Vale, bueno, pues me vengo aquí y, bueno, una vez que le he dicho que me cree el grid, que me deje el espacio, el grid grab, es para darle esos 10 píxeles que habéis visto aquí, estos 10 píxeles, ¿vale? El grid grab.
Luego le hago un grid template column en fracciones para decirle cómo quiero generar mi rejilla. Y aquí le he dicho que tenga 3 fracciones en la primera columna y una fracción en la segunda columna. Y luego las filas, ¿vale? Las rows, que son las filas. Esto de 3 fracciones y una fracción es esto. Que yo quiero que aquí tenga 3 fracciones y aquí una. Ya está. Si yo le hubiera puesto aquí 2 fracciones y luego 2 fracciones, esto aparecería aquí en la mitad y tendríamos el mismo espacio aquí que aquí. Como quiero crear un slide aparte, una side aparte de aquí, pequeñito y tal, para el registro y tal, y quién soy, pues se lo hemos hecho así. Pero lo que así va, el tema del posicionamiento de un elemento en Grid Layout. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos de esta forma. El about, que es el quiénes somos, y el login, que entendemos ya todo lo que es el login, que es viene de aquí, del login, ¿lo veis? El ID del login, que es el formulario. Pues yo lo que hago es que quiero posicionarlo en un sitio determinado. ¿En qué sitio? Pues lo quiero posicionar en grid column start, que comience en la columna 2, y grid column end, que finalice en la columna 3. Esto es lo que os he dicho, que esto es decirle, comienza en la columna 2 y finaliza en la columna 3. ¿Dónde lo va a hacer? Aquí. Sí que es cierto que si yo quisiera que en lugar de aquí me lo hiciera aquí, pues tendría que decirle además que también que sea el row 2. Comience en el row 2 y acabe en el row 3. Vamos a verlo. Es que no estoy muy seguro, pero vamos a verlo. Vale, esto sería así, pero lo que pasa es que lo tengo puesto en una estructuralmente lo tengo dentro de la misma estructura del about para que esté uno encima del otro. También podríamos sacarlo de aquí. Vale, lo sacamos de la estructura, pero en esta estructura no lo quiero aquí. Vamos a ver si aquí, si hiciéramos aquí. Estamos jugando un poco con esto, ¿vale? No, tiene que estar, lo veis. Esto es una relación de dos cosas. De entre esto, si yo esta estructura, joder, a ver si lo voy a hacer, macho. La tengo que sacar fuera del este. Entonces, claro, no me lo va a hacer como yo quiero, pero me lo va a hacer un poco. Ahora me tendrá que sacar, lo veis, el formulario y me lo pone abajo del todo. Me lo pone aquí, bueno. Sí, me lo pone aquí, ¿por qué? Porque si os fijáis, y yo activo esto, le he dicho que el 2 sea. Es que me lo tenía que poner aquí arriba, pero claro. Bueno, me lo hace aquí en el pie por si yo le digo que comience en el row 2 y finalice en el row 3, me lo tenía que poner aquí y aquí en este cuadrante. Pero ¿por qué no me lo pone? Porque tendría que modificar la estructura del HTML para que aplicara así. Como yo he hecho algo rápido, sacándolo del section y sacándolo de el primer contenido, que el contenido es este, y esto, si os fijáis, está justo pues aquí al límite de este contenido, pues habría que hacerlo, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, no tiene mayor historia. Esto vamos a ver que ahora quede correctamente. Esto estaría dentro de esta etiqueta para que aparezca aquí, y efectivamente aparece aquí y ya está, no tiene mayor historia. Vale, bueno, pues ya tenemos otra cosa más que hemos visto que quería que viéramos. Tenemos el elemento grid y seguimos con el CSS. En el CSS, ¿qué tenemos? Pues tenemos cositas. Tenemos el header, como os he dicho al principio, lo que os he explicado, que era la etiqueta que estaba después del... ¿Después o antes? No, está antes. Esta es la primera, esta es la de la cabecera. Pues nada, lo típico, un display grid para crear el grid, para declarar el grid, grid grab para crear el espacio y grid template column para decirle el espacio que quiero que ocupe mis columnas o mi columna en este caso. Aquí le he puesto un 100%, aquí podríamos haber puesto perfectamente esto, un FR, y sería igual de válido. Y si nos venimos aquí lo vamos a comprobar. Esto tendría que darnos igual, ¿lo veis? Esto se queda igual. ¿Qué es lo que va a estar aquí? Pues esto, ¿no? Y después de esto cerramos la etiqueta y aquí continuamos con esta, que va a ser 3 fracciones y una, como hemos visto con anterioridad. Bueno, pues eso es lo que hace esa parte. Más... ay, señor. Bueno, vamos a dejarlo así para que ya lo reconozcamos. Aquí lo típico, head para centrar el logo en el sentido vertical.
Background es align center, width, age, margin button. Bueno, típico espacios y demás, transfer page para pasar el texto a mayúsculas. El menú, el típico, selecciona familia, color de fondo. El text transform page nuevamente para convertir en mayúsculas. Width del total, un ancho del total de lo que esté dentro de la caja, que va a estar en este caso en el global, ¿vale? O en el header, como queráis. Menú light, tal, bueno, display light block para que se pongan uno al lado del otro. Transition hover para que tenga una pequeña transición al pasar, al hacer el hover sobre ello. Esto se pone, el transition se pone cuando aquí en el hover, en la pseudo clase hover, queremos que pase algo. En este caso que el background sea de color magenta. Pues para que esto sea transicionado suavemente en el elemento anterior, que es el mismo, este elemento tiene que ser el mismo que este, ¿lo veis? Menú URL, y menú URL hover, que cuando pase por encima del ratón me haga esto. ¿Cómo quiero que me lo haga? Con una transición de 300 milisegundos. Bueno, pues ya está listo, ¿no? Y si no, y fuera. Aquí cosas parecidas, display on block, tal, test de duration non, padding, margin, fin de menú, contenidos, bueno, lo típico, ¿no? Pues un contenido que sería la segunda estructura, pues con lo que hemos visto antes, el display grid me lo creo, le doy espacios, defino las columnas y las filas y del tirón seguimos. About IMG, esto es para que la imagen del quién soy me la ponga a 200 píxeles, no me la ponga ahí como una foto grande. Posicionamiento de elementos en grid, esto es muy importante, esto es lo que os he dicho antes. Esto se lo voy a quitar porque luego lo vamos a liar y no tiene que estar ahí. Lo hemos visto. Formato del formulario, bueno, lo típico. For input, entre corchetes, el tipo, el type, y lo que queramos. En este caso a todo, si vamos a aplicar a todo, ¿el qué? Pues todo esto, ¿no? O sea, no, lo típico. Sombras, espacios, tal. For input para el botón, esto es el submit, botón de tipo submit. Fin del formulario. Y viene aquí los posts por JSON. Esto me explota la cabeza porque me encanta en el sentido de lo sencillo que es y la vidilla que da al desarrollo web del frontend, del lado del frontend para inyectar datos por JSON. Esto es muy sencillo. Esto se ve claro aquí. Entonces aquí ya empezamos a ver el JSON, el JavaScript, perdón. Esto lo vemos en la siguiente clase, ¿vale? Porque esto pertenece al slider y no vamos a mezclarlo. Post. Aquí tenemos el post. ¿Esto cómo va? Bueno, pues esto va de la siguiente forma. Yo cuando quiero crearme unos JSON, me creo una variable que se llame Pepe, igual a corchetes, y aquí dentro ya me empieza a crear esto, ¿vale? Esto con una coma, y aquí le digo, por ejemplo, título, entrecomillado lo que sea, pim pam, coma, fecha, vamos a ponerle como date, porque es que claro, es muy bueno acostumbrarse a utilizar pues códigos bueno, que son estandarizados para determinadas librerías y tal, porque es como se tiene que trabajar al final, ¿no? O sea, yo le pongo aquí la fecha, listo, coma, y luego, por ejemplo, el contenido, y el contenido. Y aquí ya no le pongo coma, pues no tiene que hacerlo en ningún lado. Y nada, cogería esto y sería cuestión de duplicarlo, esta última coma fuera, y aquí ya cambiar los valores, ¿no? Y aquí ya tendríamos nuestros JSON y nuestro array. Y lo único que tendríamos que hacer luego sería hacerle un recorrido con un... Cuidado, que me conozco, disculpad, lo quitamos, ya hemos visto cómo se hace. Lo único que tendríamos que hacer una vez que tenemos esto es coger y aquí hacerle un for each, que es como un for, y recorrerlo. Pues esto habría que verlo aparte, yo doy por hecho que esto se sabe y ya está. Si quiera, pues que investigue un poco por ahí, que hay mucha información de esto. Y esto es recorrer un for each de qué? Del post. ¿Qué es el post? La variable que tiene dentro todos los JSON. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero es un ítem, que es el elemento, y lo segundo es el index, ¿vale? Que es la indexación. Con el ítem podéis poner solamente el ítem, si no necesitáis en una indexación,
pero al tratarse de JSON y tal, yo recomiendo los dos. Función anónima, ¿vale? Que va a dar lugar entre llaves que se ejecute algo. ¿Qué se va a ejecutar entre llaves? Pues vamos a decirle var post, y para var post, que recordamos, post es esto, todo el JSON, todos los JSON, var post quiero que me ejecutes esta plantilla. ¿Qué plantilla? Para post, pues todo esto. Le invento comillas de estas, ¿lo veis? Apertura y cierre. Y aquí definimos un HTML puro y duro con la concatenación de los $, y los ítems como elementos y punto tile, date y content. Es decir, concaténame en el H2, ponme el título, luego me haces un span con la clase date, que estos efectos de luego trabajar aquí en CSS con date y tal, como podemos ver aquí. Cógeme con la clase date y me pones la variable $, que nuevamente digo que esto lo que hace es decirle que me inyecte aquí para que luego me lo muestre por el HTML lo que hay aquí, en este caso el date, que el date es nuevamente, con perdón de la interrupción, es en lugar de poner una fecha aquí así, que porque esto no se hace a pelo, esto se hace por... Esto habría que hacer un backend, una interfaz gráfica para que el usuario introdujera los datos que irían en estos JSON, ¿no? Decía, pero no se hace, o sea, el usuario solo tiene que dar todo más que comido, pero a nivel nuestro, pues lo hacemos así de momento. Y lo que hacemos es inyectar aquí esto, ¿vale? El date va bien aquí. Y de aquí luego lo sacamos con un append post, ¿vale? href, tal, el button y ya está. Y aquí le metemos dos BRs, que esto es esto, para que lo veáis. Estos saltitos de línea, aquí, un par de saltitos para que no quede pegada las pegatinas, pues le hacemos eso. Y aquí lo que hacemos es decirle que luego al final, una vez que hacemos el punto y coma y hemos definido nuestra plantilla, lo que hacemos es decirle ese $, es decir, para jQuery, llámame a... O sea, en el... A ver cómo lo hacemos, para que lo veáis más claro. En el post, o sea, en el id post, yo cojo aquí esto y nos venimos aquí, ponemos esto, aquí, ¿lo veis? En el post yo he puesto aquí, título informativo, cargar post desde JSON. Entonces, en esta etiqueta, es decir, después del contenido en el HTML nuestro, esto es esto. Gráficamente está situado ahí, que es donde van a caer esas etiquetas, que son estas de aquí. Y lo que le hacemos es decir, en este id post, ¿vale? Esta típica llamada, cualquier elemento de nuestro HTML en JavaScript, cuando trabajamos con jQuery lo hacemos así, cuando no, le hacíamos nombre de var, nombre de la variable igual a document query selector, tal, por by id o no id, y le poníamos el nombre de esto al final. En este caso, al ser con JavaScript, con jQuery, se hace así muchísimo más corto y sencillo. En este elemento de nuestro HTML, .append, es decir, me sacas a este elemento el post. ¿Qué es el post? Pues todo esto. Es decir, y esto es muy importante, que esto esté dentro del for each, para que en cada iteración, en cada vuelta que dé el for each, aquí en una vuelta me va a localizar esto, en otra vuelta me va a mostrar el segundo JSON, en otra el tercero y el cuarto, ¿vale? Eso es lo que va a hacer en cada vuelta el for each. Pero para que esto me genere, como esto lo pusierais aquí fuera, solamente me generaría el primer for each. Perdón, el primer for each, me mostraría solamente esta etiqueta. Las demás no se verían. ¿Por qué? Porque estaría fuera de la estructura de for each. Con lo cual, esta salida de append del post tiene que estar dentro del for each. Listo, ya está. No tiene más película. Esto luego son cosas que he hecho para dar espacios a los botones y tal, que no hace falta si le vendemos este BR, ¿vale? Y una vez dicho esto, que ya hemos visto el JavaScript, seguimos con el CSS. Y ya nos queda poquito de ver de este CSS, que bueno, aquí como podemos ver son llamadas a lo que ya hemos dicho de aquí, de nuestro JavaScript. Y poco más que cabe destacar. Por ejemplo, esto, los button more, por ejemplo, es interesante, que son estos de aquí, es el button more, este elemento de más, que es esto de aquí. Estos elementos, ¿qué pasa? Que son un coñazo de maquetación, porque es que es una movida. Todo lo que venga de aquí de JavaScript por un JSON al CSS y luego nos muestre perfectamente al pixel, pues es un dolor de cabeza.
Margin left auto, para que me lo alinee a la derecha. Si yo a esto le pongo un margin right, me lo alineará a la izquierda, como podremos ver. ¿Lo veis? Me lo coge y me lo alinea a la izquierda. Historias así son las que, bueno, nos permiten que la maquetación pues sea un dolor de cabeza o sea sencilla, ¿no? Típico, lo típico de cualquier botón y cualquier cosa. Y luego a efectos también muy importante. Esto es el footer y esto es del slider, pero esto ya entraría en la segunda siguiente clase que vamos a ver, donde vamos a ver las propiedades de este magnífico slider que tiene de todo, y esta es una de esas cosas que podemos, por ejemplo, esto es la altura del slider, y si yo ahora hago eso aquí el slider, lo veis, me ha cambiado por completo. Sigue funcionando perfectamente, pero tiene esto. Si yo el slider lo vuelvo a poner en 650, me vengo aquí, me lo tiene que mostrar como lo tiene que mostrar. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Y es responsivo, o sea que está genial, ¿no? Entonces, bueno, nada, nos vemos en la próxima clase, que donde vamos a ver el slider, y en la segunda y la tercera veremos el tema de formato de fecha mediante esa librería para fechas. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya puesto más o menos en el camino de la maquetación perfecta 100% a nivel de píxel. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.